con el consentimiento de la otra parte. Yo estoy de acuerdo en no, pero no estoy de acuerdo con la explicación. La compraventa no transfiere el dominio, pero ¿por qué? ¿Alguien se acuerda? ¿O qué es lo que estábamos viendo hace 2 minutos? ¿Qué es lo que realmente transfiere el dominio? ¿El modo? El modo. ¿Y cuál es el modo en el caso de la compraventa? ¿Cuál es el modo de adquirir el dominio que sigue a la compraventa? La tradición. La tradición, exactamente, ¿ya? Y por eso, de nuevo, por eso yo les digo, siempre acordémonos de esto, el solo contrato no transfiere el dominio, solamente explica o justifica por qué después hay que transferirlo, ¿ya? Es un título, la compraventa es un título tras la adquisición de dominio, el título no transfiere el dominio, no hace adquirir el dominio. Y recuerden, y esto lo pregunté en la prueba pasada, el contrato en Chile tiene un efecto personal, no real. Real, acuérdense que viene de cosa. Si tuviera un efecto real, el contrato transferiría el dominio, ¿verdad? El derecho real de dominio. Pero como tiene un efecto personal, no transfiere el dominio. Solo le otorga a la persona al acreedor, el derecho a exigir que se le entregue la cosa, ¿verdad? Pero si eso no pasa, el otro nunca va a adquirir el dominio. ¿Hasta aquí alguna duda? Por favor, cualquier duda es momento de decirlo, ¿ya? Porque la materia es complicada, no es fácil. Bueno, entonces, estamos indagando qué se entiende por enajenación. ¿Por qué? Porque una vez que comprendamos qué actos están incorporados dentro de la expresión enajenación, vamos a saber qué actos, si yo los ejecuto, adolecen de objeto ilícito. Y acá hay dos posibilidades de entender la voz enajenación. La primera, en sentido estricto, que es la que estábamos conversando, que significa transferir el dominio, o sea, hacer ajena una cosa. Solamente si se transfiere el dominio, entonces va a haber enajenación. Luego encontramos un sentido más amplio que dice en el artículo 1464, la expresión enajenación o la voz enajenación es más amplio que solo transferir el dominio. Es decir, en sentido amplio, la expresión o la voz enajenación comprende transferir el dominio más constituir un derecho limitativo, un derecho real, ¿ya? Vamos a revisar el próximo año que los derechos reales se encuentran expresamente establecidos por la ley. O sea, las partes no pueden andar inventando derechos reales, ¿ya? Y en concreto, aquí tenemos, por ejemplo, la prenda, la hipoteca, el usufructo, la servidumbre, el uso, la habitación. Hay varios derechos reales. Estos son probablemente los que nos suenan un poco más, pero les recomiendo revisar el artículo 588, que nos da, no, perdón, el artículo... denme un segundo. 577, que nos da una lista de derechos reales, ¿verdad? Dice, son derechos reales el de dominio, el de herencia, usufructo, uso habitación, servidumbre, prenda e hipoteca. ¿Ya? Ahí están los derechos reales. Hay otros derechos reales fuera del Código Civil y fuera de esta norma, pero siempre tienen que estar establecidos por la ley. Eso lo vamos a revisar el próximo año. Bueno, por lo menos de acuerdo al régimen actual. No sabemos si es que puede sufrir algún tipo de modificación con la nueva Constitución, pero por ahora en el régimen actual tienen que estar establecidos siempre por ley, ¿ya? Entonces, tenemos dos posibles formas de entender la expresión enajenación. La primera, en un sentido estricto, que es que aquí algunos autores, por ejemplo, Claro Solar y Amunátegui, dicen la voz enajenación del 1464 es solo transferir el dominio. Por lo tanto, de acuerdo a esta interpretación, ¿podría yo constituir una hipoteca respecto de un bien embargado? María Ignacia, ¿está ahí? María Ignacia. Sí, profe, aquí estoy. Si nosotros adherimos la tesis del sentido estricto, es decir, enajenación significa solo transferir el dominio, ¿podría yo constituir una hipoteca respecto de un bien embargado sin autorización del tribunal? En el sentido estricto, ¿cierto? ¿Sí?
Yo diría que no. ¿No? Ujú. Y hipotecar algo ¿es enajenación en sentido estricto? Mm, Dijimos que en sentido estricto, la voz enajenación significa solo transferir el dominio, ¿ya? Sí. Ujú. Y en un sentido amplio es transferir el dominio más o también constituir un derecho limitativo. Si nosotros abrimos la tesis de claro solar, es decir, solo cabe dentro de la voz enajenación la transferencia del dominio, ¿podré yo constituir una hipoteca respecto de un bien embargado por decreto judicial sin la autorización del juez? Estoy pensando en el 1464, número 3. ¿Puedo hacerlo? No, no creo. ¿No? Pero si nosotros adherimos la tesis de enajenación en sentido estricto, la hipoteca es enajenación. No creo que es cierto. ¿Ah? ¿No? No, pues si nosotros decimos enajenar significa solo transferir el dominio, la hipoteca no transfiere el dominio. Por lo tanto, de acuerdo a esta tesis, yo perfectamente podría constituir una hipoteca respecto a una cosa embargada por decreto judicial sin la autorización del juez y sin el consentimiento del acreedor. O sea, yo soy deudora, me embargaron un bien, ¿verdad? Yo quiero hipotecarlo. Si yo digo enajenar es solo transferir el dominio, no tengo ningún problema para hacer eso. ¿Se entiende? María Ignacia. No, profe, no entendí muy bien. Ya, mira. Miremos el 1464. María Ignacia, ¿tienes tu código ahí? Sí. El 1464. Hay un objeto ilícito en la enajenación, dos puntos, y me da una serie de actos. ¿Ya? Sí. Que si algo es enajenación y yo lo hago respecto de alguno de los numerales del 1464, va a adolecer de objeto ilícito, ¿cierto? Sí. Pero en cambio, si yo hago algo que no puede ser calificado de enajenación respecto de un bien del 1464, ¿va a ser objeto ilícito? No. No. Ya. Espérenme, voy a empezar a grabar, me había olvidado. Entonces, lo importante es indagar si un acto es enajenación o no. La hipoteca, ¿verdad? La hipoteca. Nosotros dijimos que hay dos tesis que intentan decirnos qué se entiende por enajenación. La primera tesis nos dice enajenar significa hacer ajeno, o sea, transferir el dominio. Y la segunda tesis nos dice es más amplio la voz enajenación en el 1464 y por lo tanto enajenar es transferir el dominio, pero también enajenar es otros actos que consisten en la constitución de derechos reales, que no sean necesariamente transferir el dominio, como por ejemplo la prenda, la hipoteca, el usufructo, la servidumbre, el uso de la habitación. María Ignacia, ¿vamos por ahí claro o no? Sí. Ya. Entonces mi pregunta, María Ignacia, es, la hipoteca, si yo quiero hipotecar una cosa embargada por decreto judicial, ¿ya? O sea, estamos en 1464, número 3. Sin la autorización del juez y sin el consentimiento de mi acreedor, o sea, del sujeto a quien yo le debo, quien me embargó la cosa, ¿puedo hacerlo? ¿Adolece objeto ilícito o no? ¿Cuál será la respuesta? No. ¿Por qué no? No, profe. ¿Por qué no? Porque estaría en contra de lo que dice el inciso tercero, bueno, el número 3 del artículo 1464, que dice que de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Entonces, si yo lo hago nomás, yo constituyo la hipoteca, ¿esa constitución de hipoteca adolece de objeto ilícito, María Ignacia? No, porque necesita que el juez lo autorice o el acreedor lo consienta. No, mira, el sentido, mira, dice, hay un objeto ilícito en la enajenación, dos puntos, número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Eso significa que si el juez me autoriza o el acreedor consiente en el acto que yo quiero hacer, no tenemos ningún problema y no adolece de objeto ilícito, ¿ya? El problema se presenta cuando yo lo hago sola, sin que me autorice el juez o sin el consentimiento del acreedor. ¿Se entiende por ahí, María Ignacia? Sí, profe, ya entendí.
Ya, perfecto. ¿Puedo yo hipotecar mi casa embargada sin el consentimiento del acreedor o sin que el juez me autorice? ¿Puedo hacerlo? ¿La hipoteca es enajenación? ¿Cuál será la respuesta, María Ignacia? ¿Podría hacerlo o no? ¿Alguien le puede ayudar a la María Ignacia? ¿Podría hacer eso? La respuesta parte por una palabrita. ¿Cuál es esa palabrita? Depende Depende exactamente de qué. de si se adhiere al sentido estricto o al sentido amplio. Exactamente, Paula. Si yo adhiero la tesis de la enajenación en sentido estricto, ¿puedo hacerlo? Ahí no, porque no transfiere el dominio, la hipoteca. Al revés. Si yo adhiero la tesis de que la enajenación es solamente transferir el dominio, yo puedo Ya, hacerlo. sí, ¿Ya? ahí sí, perdón, sí. Cambio, Tienes razón. si es que yo digo que enajenación significa transferir el dominio, pero también constituir otros derechos reales, ¿puedo hacerlo? ¿Podría ir? ¿Sí o no? Ahí no puedo, ¿cierto? Entonces, obviamente, por ejemplo, si yo soy la deudora, no pagué, yo le debo, por ejemplo, a la Paula 30 millones de pesos, no pagué. La Paula me embargó la casa, ¿ya? Y yo hipoteco igual nomás la casa. Entonces, ¿esa hipoteca adolecerá de objeto ilícito? Recuerden que no me dio autorización el juez, ni tampoco la Paula. ¿Adolece objeto ilícito? La respuesta depende. Si yo digo, obviamente lo que a mí me conviene es decir que enajenación se entiende solo transferir el dominio y por lo tanto puedo hacerlo. Pero en cambio a la Paula le conviene que enajenación sea transferir el dominio más constituir cualquier derecho real, porque de esa manera está mejor protegida. O sea, y en ese caso yo no podría constituir la hipoteca. ¿Dudas o comentarios hasta acá? Cualquier duda, por favor, que salga al tiro. Ya, si no entendieron esto, es muy importante que lo digan al tiro porque de aquí parte la explicación de lo que vamos a revisar en el resto de la clase. ¿Alguien no entendió esto? Por favor, dígalo ahora. Si no hay ningún problema, lo volvemos a ver las veces que sea necesaria. Profesora, ¿me lo puede explicar de nuevo? Es que me perdí. Ya, Camila. Mira, si nosotros vamos al 1464, mira, volvamos a la norma. Aquí está. ¿Ya? La norma dice lo siguiente. Hay un objeto ilícito en la enajenación, 2 puntos. Y después me da una serie de cosas, ¿cierto? De las cosas que no estén en el comercio, ¿ya? De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. De especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué se entiende por enajenación. Porque si yo enajeno cualquiera de las cosas que están acá, esa enajenación va a adolecer de objeto ilícito. Y si adolece objeto ilícito, ¿a qué nos conduce? ¿Cuál es la sanción del objeto ilícito? ¿Alguien se acuerda? Nulidad absoluta. Nulidad absoluta, ¿ya? Pero en cambio, si un acto que yo realice no puede entenderse comprendido en la voz enajenación, yo lo puedo hacer respecto a cualquiera de las cosas que están acá y no se va a caer por objeto ilícito. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Camila? Sí, profe. Ya, eso no significa que no pueda haber otra causal de nulidad. O sea, por ejemplo, si hay un error o si hay directamente o dolo o lo que sea, ¿verdad? U otro vicio, claro, ahí se va a caer por otra causal. Pero al menos no se va a caer por objeto ilícito, ¿ya? Camila, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahora sí. Ahora Entonces lo que tenemos que investigar es qué es enajenación, porque solo lo que sea enajenación va a conducir al objeto ilícito. Y acá se han dado 2 posibles respuestas, ¿ya? Se han dado 2 posibles respuestas. Algunos autores dicen enajenar
significa, para este artículo, solo transferir el dominio, ¿ya? O sea, solamente en la medida de que un acto transfiera el dominio, o sea, o haga ajena la cosa, va a haber enajenación. Y todos los actos que no sean que no conduzcan a la transferencia del dominio no van a ser enajenación y por lo tanto, si yo lo hago respecto a cualquiera de las cosas que están acá, no va a adolecer de objeto ilícito. Camila, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Camila, la hipoteca. Si yo hipoteco mi casa, ¿estoy transfiriendo el dominio? Yo creo que dependiendo de... Es que la hipoteca todavía no llega a una transferencia final, pues. Exactamente, es solo un derecho real. Entonces, ¿la hipoteca transfiere el dominio? No. No. Si nosotros pedimos la tesis en sentido estricto, ¿la hipoteca es enajenación? Camila, En sentido estricto, ¿en sentido estricto? yo creo que no. No. No, estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Por lo tanto, si nosotros adherimos la tesis de la enajenación en sentido estricto, ¿podré yo hipotecar mi casa embargada por un decreto judicial sin autorización del juez y sin consentimiento del acreedor? No. Pero habíamos dicho que la hipoteca... Verdad. Sí, se puede. Sí se Pero en podría. sentido estricto. Sí. Exactamente. Porque si Sentido digo, estricto, sí. ¿sí? Enajenación es solo transferir el dominio, la hipoteca no cabe acá, ¿cierto? Y si no cabe acá, yo puedo hacerla respecto a cualquiera de las cosas que están acá y no adolece de objeto ilícito. Camila, no sé si entendiste por ahí. Sí, ahora entendí. Camila, y si en cambio yo digo que enajenación, acá Andrés Bello estaba pensando no solamente en la transferencia del dominio, sino que también en la constitución de cualquier derecho real sobre la cosa, la hipoteca va a ser enajenación, Camila. Sí. Sí. Bueno, por ahora apréndanse el 577. El 577 nos dice cuáles son los derechos reales, ¿ya? O sea, por ejemplo, en una prueba yo les puedo preguntar, les voy a preguntar el caso, por ejemplo, de la hipoteca, usufructo, voy a nombrarles esos derechos reales, no les voy a empezar a nombrar derechos reales que no estén en el 577, ¿ya? Entonces, Camila, en sentido amplio, ¿la hipoteca es enajenación? Yo creo que ahí no. En sentido amplio, si decimos que enajenar es transferir el dominio más o bien constituir cualquier derecho real. ¿La hipoteca es un derecho real, Camila? Ahí no lo sé, profe. Sí. Claro, yo le estoy diciendo que sí. Lo que le estoy diciendo es que en Chile, les reitero porque eso es muy importante que lo sepan, en Chile, ¿qué derechos son reales? Ya están establecidos expresamente por la ley. Las partes no pueden inventar un derecho real. Eso lo vamos a ver el próximo año. Entonces, para saber si algo es un derecho real, yo tengo que revisar la ley, ¿ya? El catálogo principal de derechos reales, se los soplo, está en el 577, ¿ya? Entonces, por favor, en el inciso segundo dice, son derechos reales, dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda, hipoteca, ¿ya? ¿La hipoteca, Camila, está en esta lista de derechos reales? Sí. Sí. Entonces, en un sentido amplio, ¿la hipoteca sería enajenación? Sí. Sí. Por lo tanto, si nosotros adherimos la tesis de la hipoteca, perdón, de la enajenación en sentido amplio, ¿podría yo, sin problema, hipotecar mi casa, que está embargada por decreto judicial, sin la autorización del juez y sin el Sí. consentimiento del acreedor? ¿Podría hacerlo yo? Sí, sí se podría. Si nosotros entendemos que dentro de esta voz enajenación está la hipoteca, y yo hipoteco cualquiera de las cosas que están acá, ¿va a adolecer de objeto ilícito esa enajenación? No.
No, oh, sí. Sí, pues sí sería. Exactamente, ¿puedo hacerlo? Ajá. O sea, mira, si yo hipoteco mi casa, ¿ya? Y está embargada por un decreto judicial. Es que Yo me- podría hacerlo, pero no sería lícito, sería un objeto ilícito, es decir, no. Ya, muy bien. Esa es una excelente precisión. Claro, de poder uno la verdad es que puede hacer cualquier cuestión, ¿cierto? Pero esa No sería enajenación lícito. estaría viciada, ¿cierto? Adolecería objeto ilícito y conduciría a la nulidad absoluta de la enajenación. Ujú. Camila, ¿te quedó claro ahí? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿A alguien le quedó cualquier duda respecto de esto? Porque realmente es muy importante. Y esta materia siempre se pregunta. Y es difícil, es súper difícil. Por eso les digo. ¿A alguien no le quedó claro y lo volvemos a repetir? Ya, entonces en términos generales tenemos la enajenación en un sentido amplio y la enajenación en un sentido restringido, ¿ya? Aquí hay dos posturas. Ustedes pueden abrir la tesis que quieran. Obviamente, a lo mejor si después les toca un juicio, al deudor le conviene más la tesis estricta, porque son menos casos los que pueden considerarse como objeto ilícito. En cambio, el acreedor, aquel a quien le deben, entonces, va a preferir la tesis más amplia, porque más casos se incorporan dentro de los posibles objetos ilícitos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ya, entonces, la hipoteca, como habíamos dicho, bueno, hay diversos argumentos entonces para adherir uno y otro. Aquí, por ejemplo, Claro Solaria Munategui dicen que el 1464 se refiere a enajenación en sentido estricto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en varias disposiciones de la ley el código distingue entre enajenación y derechos reales, y por lo tanto estaría haciendo la distinción. Otros autores comprenden que la voz enajenación se toma en un sentido amplio, es decir, transferir el dominio, pero también constituir cualquier otro derecho real. ¿Ya? Aquí el fundamento principal es que el 1464 tiene por objeto resguardar los intereses del acreedor, o sea que se realicen la menos cantidad de negocios o actos jurídicos posibles respecto de la cosa. Por lo tanto, protege de mejor manera la voz enajenación en sentido amplio. Andrés Bello, asimismo, en las notas hay un proyecto de ley, que es el proyecto inédito. Hay un proyecto de código, no sé si lo vimos, creo que lo vimos el año pasado, ¿cierto? Cuando vimos codificación, dijimos que Andrés Bello había redactado unos proyectos de códigos antes del proyecto definitivo, ¿cierto? Y en uno de esos proyectos, que es el proyecto inédito, creo que es de 1853, creo, Andrés Bello puso notas al pie por cada norma. Entonces dijo, esta norma que yo la tomé de Juanito Pérez, esta norma la tomé del código de no sé cuánto. Y acá, según estos autores, este es un argumento histórico, la nota al pie de Bello de esa norma daría cuenta de que estaría pensando no solamente en la transferencia del dominio, sino que también en cualquier otro derecho real. Y asimismo, hay algunas disposiciones, como el 2387 o el 2414, que asimilan la capacidad para enajenar a la capacidad para constituir cualquier otro derecho real. Entonces, tenemos los argumentos de una tesis u otra, ¿ya? Entonces, en concreto, la hipoteca. Si yo les pregunto, ¿la hipoteca es enajenación o no? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, Que depende. depende de qué? Sentido amplio, el sentido estricto. De la amplio sentido estricto, de la tesis que yo adhiera, ¿verdad? En sentido amplio sí es enajenación, en sentido estricto no es enajenación. Y vamos a ver y terminamos la parte de la mañana, que es la adjudicación entre comuneros, ¿ya? Tengan, por favor, siempre a mano el 1464 porque vamos a ver materias y nos podemos ir por la tangente, ¿ya? Entonces podemos perdernos en dónde está. Les voy a explicar primero en qué consiste la adjudicación entre comuneros y después ustedes me van a decir si la adjudicación es enajenación o no, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Miren. La adjudicación entre comuneros, obviamente estamos hablando de adjudicación entre comuneros, es porque hay una comunidad. Ya nosotros vamos a revisar que el próximo año en Derecho de Bienes
que la comunidad proviene de una indivisión, o sea, hay varios dueños respecto de una misma cosa. Bueno, la comunidad o indivisión, la vamos a ver más en detalle después, pero en general consiste en que hay más de un titular respecto a una misma cosa y tienen derechos similares. Por ejemplo, no sé, la Sigrid, la Paula y la Gabriela son dueñas en comunidad de una casa. El derecho de las tres es similar, porque es un derecho de dominio, entonces hay una indivisión entre ellas, ¿ya? Sería distinto, por ejemplo, si la Sigrid y la Paula son las dueñas y la Gabriela es la arrendataria, porque la Sigrid y la Paula tienen derechos de similar naturaleza, pero la Gabriela no. Entonces, Sigrid y Paula son comuneras, pero la Gabriela no es comunera, no pertenece a la indivisión. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a revisar nosotros el próximo año que la comunidad más famosa, o al menos la comunidad en que estaba pensando Andrés Bello cuando redacta estas normas, es la comunidad hereditaria, ¿ya? La comunidad, vamos a revisar después, que puede tener un origen entre vivos. Por ejemplo, la Sigrid y la Paula le compran a la Gabriela una casa. Ahí nadie se murió, ¿cierto? Pero las dos en comunidad le compran a la Gabriela la casa. Pero quizás las más frecuentes son las comunidades hereditarias, es decir, se muere un causante y automáticamente los bienes o el patrimonio del causante pasa a los herederos. Recordemos que el legislador chileno no puede permitir o no permite que haya bienes sueltos sin titular y por lo tanto, por el solo hecho de la muerte del causante, pasa automáticamente el dominio a los herederos, ¿ya? Entonces el caso es el siguiente. Hay un señor que se llama Pablo, que tiene 3 hijos, Rodrigo, Florencia y María, ¿ya? Para este caso concreto, para no complicarnos, son los únicos herederos. Ya no nos vamos a meter con cónyuge ni ninguna otra cuestión. No hay nadie más que estos 3. Este caballero Pablo se muere el 1 de marzo del 2020, ¿ya? Y cuando se muere, para no complicarnos, vamos a decir que solo tenía 3 casas. No había deudas ni ninguna cuestión. La casa de techo morado, la casa de techo café y la casa de techo rojo, ¿ya? A la muerte de este caballero, automáticamente Rodrigo, Florencia y María pasan a ser dueños de las 3 casas en comunidad. No es que Rodrigo sea dueño de la morada, Florencia de la café y María sea de la roja. A la muerte del causante, los 3 son dueños de todo, ¿ya? Con la muerte del causante automáticamente se forma la comunidad hereditaria. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Bueno, tanto felices, etcétera, pero y Andrés Bello, la verdad es que cuando regula la comunidad, como está pensando en la comunidad hereditaria, no estaba pensando en comunidades, por ejemplo, que pueden crear riqueza, sino que está pensando en la comunidad que produce conflicto. Entonces, de hecho, él lo dice, en el fondo, la comunidad al final solo sirve para crear peleas. Entonces, lo que queremos es que, y así inspira sus normas, no regula lo que pasa entre medio, pero sí regula cómo termina, ¿ya? Al terminar la comunidad, vamos a inventar aquí que el 1 de marzo se muere el caballero, y el 1 de marzo del 2021, o sea, el año siguiente, Rodrigo, Florencia y María dicen, ya, ¿saben qué? Nos vamos a repartir esto. No quiero que sigamos siendo dueños los 3 de las 3 cosas. Y Rodrigo se queda con la casa morada, Florencia se queda con la casa café y María se queda con la casa roja, ¿ya? Y esa adjudicación se produce el 1 de marzo de 2021. Aquí se termina la comunidad y cada uno se queda con una casa. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió el caso? ¿A alguien le quedó alguna duda? Por favor, que lo diga ahora. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿esta adjudicación constituye enajenación? En otras palabras, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿desde cuándo Rodrigo es dueño de esta casa? ¿Desde que se muere Pablo o desde que se lo adjudica? Lo mismo, ¿desde cuándo Florencia es dueña de la casa café? ¿Desde la muerte del causante o desde que se lo adjudica? ¿Y desde cuándo María es dueña de la casa roja? ¿Desde que se muere Pablo o desde que se la adjudica? ¿Se entiende la pregunta? Si alguien...
¿Alguien no entendió la pregunta? Que lo diga ahora, por favor. Entiende. Juan José, ¿estás por ahí? Sí. Juan José, Sí, ya. profesora. Por favor, revisemos todos. Tú lo lees, pero por favor todos tengamos a mano el artículo 718. Lo puedes leer tú, pero por favor todos vamos leyendo el artículo. Sí. Artículo 718. Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía pro indiviso se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión. Podrá pues añadir este tiempo al de su posesión exclusiva y las enajenaciones que haya hecho por sí solo de la cosa común y de los derechos reales con la que haya grabado. Subsistirán sobre dicha parte si hubiere sido comprendida la enajenación o gravamen. Pero si lo enajenado o grabado se extendiere a más, no subsistirá la enajenación o gravamen contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios. Ya, Juan José, dice cada uno de los partícipes de la cosa que se procedía pro indiviso. ¿Quiénes son los partícipes acá? Rodrigo, Florencia y María. Ya, ¿y cuáles son las cosas que se poseían pro indiviso? Las casas. Las casas, ¿verdad? Y dijimos que vamos a tomar solo a Rodrigo. Podríamos tomar cualquiera, pero vamos a tomar solo a Rodrigo. De acuerdo al 718, ¿Rodrigo es dueño desde la muerte del causante o desde la adjudicación? Rodrigo es dueño de la casa morada, digamos. ¿Es dueño exclusivo desde la muerte del causante o desde la adjudicación, de acuerdo al 718? Desde la muerte. Desde la muerte. Efectivamente dice, cada uno de los partícipes de una cosa que se posea pro indiviso se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión. O sea, me está diciendo, una vez que la adjudicación se produce, entendemos que lo que se adjudicó Rodrigo, él solo fue dueño de esa casa desde el inicio y nunca fue dueño ni de la café ni de la roja. Obviamente es una ficción jurídica, ya que sabemos que, por otra parte, que en el fondo con la muerte adquiere los tres, pero la solución del código es que Rodrigo es dueño solo desde, es dueño desde la muerte, no desde la adjudicación. Juan José, en ese sentido, ¿la adjudicación transfiere el dominio? ¿Desde No. cuándo es dueño Rodrigo? No, exactamente. ¿Desde cuándo es dueño Rodrigo? Desde la muerte del causante. ¿Y cuál es el hecho que produce la adquisición del dominio por parte de Rodrigo? ¿La muerte? La muerte, exactamente. O sea, la adjudicación, te lo pregunto en otras palabras, ¿transfiere el dominio? No. ¿Seguro? No. Por lo tanto, ¿la adjudicación es enajenación? No. No, exactamente. ¿Por qué? Porque ni en un sentido amplio ni en un sentido restringido. Aquí, Rodrigo adquirió con la muerte del causante. Vamos a revisar el próximo semestre que ese modo se llama sucesión por causa de muerte. Ya no es la tradición porque no hay entrevío, sino que es la sucesión por causa de muerte. ¿Alguien le quedó alguna duda con el 718? ¿Alguien le quedó cualquier duda con el 718? ¿No? Ya, gracias Juan José. Muy bien. Y finalmente el 1344. Tomás, ¿estás ahí? Sí. Tomás, léenos el 1344 y todos los otros lo leemos también en silencio. El 1344, ¿no es cierto? Sí. Ya. Cada signatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubiere cabido, y no haber tenido jamás parte alguna de los otros efectos de la sucesión. Por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena.
Más, de acuerdo al 1344, ¿desde cuándo es dueño Rodrigo de la casa de techo morado? ¿Desde la muerte o desde la adjudicación? ¿Desde la muerte? De la muerte, exactamente. O sea, está repitiendo la misma solución que nos daba antiguamente el 718. Por lo tanto, Tomás, en este sentido, ¿la adjudicación transfiere el dominio? No. No, exactamente. ¿Cuál es el modo, como habíamos dicho, por el cual Rodrigo adquiere el dominio? ¿La sucesión? Sucesión por causa de muerte, exactamente. Muchas gracias, Tomás. Entonces, de estas dos normas, entendemos nosotros que la adjudicación entre comuneros no es enajenación, ¿verdad? Porque como habíamos dicho, se entiende que la adjudicación es solo declarativa, no es constitutiva de dominio, ¿ya? Es decir, yo soy dueña desde el inicio de la indivisión. Pasaría exactamente lo mismo si es que fuera una indivisión de origen entre vivos, ¿ya? Si, por ejemplo, la Sigrid con la Gabriela y Juan José compran una casa en comunidad y después hacen una adjudicación, qué sé yo, ellos son dueños desde el inicio de la comunidad. Es decir, la adjudicación entre comuneros tiene solo un efecto declarativo, no constitutivo de dominio. Se constituye, ¿verdad? En este caso, con la sucesión por causa de muerte. ¿Ya? Y por lo tanto, si volvemos a nuestro famoso artículo, que está acá, en 1464, la adjudicación entre comuneros no cabe acá. No es enajenación ni en sentido amplio ni en sentido restringido. Y por lo tanto, si yo adjudico, hay una comunidad y se adjudica a uno de los comuneros, por ejemplo, una cosa embargada, no adolece de objeto ilícito. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? ¿Comentarios que tengan? ¿No? Ya. Espero que se haya comprendido porque, como les decía, la materia del objeto ilícito probablemente es de lo más difícil que uno le toca revisar, incluso yo les diría que para todos los del derecho civil. Así que si lo comprendieron ahora, pucha, se van con la tremenda base para cualquier otro civil. ¿Ya? Les pregunto de nuevo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No comprendió? ¿O le quedó algo dando vuelta? Por favor, que lo diga ahora porque es súper importante. Profe, yo no entendí lo último que dijo eso de los comuneros cuando cerró, que dijo si un heredero, o sea, un comunero se adjudica. Ya, mira, lo que nosotros hemos estado haciendo en nuestra primera parte de la clase es indagar qué cosas o qué actos están comprendidos en la voz enajenación, ¿cierto? Y si están comprendidos y yo lo hago, adolece de objeto ilícito si lo realizo respecto a cualquiera de estas cosas. Pero si no está comprendido entre la voz enajenación y yo le realizo, no adolecerá de objeto ilícito. Sigrid, ¿ahí estamos bien? Sí, profe. Ya. La adjudicación entre comuneros, Sigrid, ¿es enajenación? ¿No? No. Porque como dijimos, la constitución del dominio no se produce con la adjudicación, se produce con la muerte. Por lo tanto, ¿cabe en esta voz enajenación, Sigrid? Ah, ya entendí. No. No cabe. Y por lo tanto, perfectamente es posible que, habiendo varios comuneros, se adjudiquen, por ejemplo, una cosa embargada o que se adjudiquen una especie litigiosa, ¿ya? Y esa adjudicación no va a adolecer de objeto ilícito. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien quedó con alguna otra duda? Ya, entonces les pido disculpas porque nos pasamos 10 minutos, pero era importante que quedara esta cuestión súper clara y que lo repitamos todas las veces que era necesario repetir porque es una materia muy, muy importante que sale siempre en todos los civiles y que no es fácil de comprender. Entonces era muy importante que nadie se fuera con ninguna duda el día de hoy. Así que les deseo un rico almuerzo y nos vemos ya a las 14:20. Chao, profe.
Chao, que les vaya.